buenos días, el Señor les bendiga. Es un gozo poder unirnos en este tiempo de culto, de celebración al Señor. Vamos a tener alabanza, vamos a tener predicación de la palabra y vamos a tener también un tiempo de oración, que es con lo cual vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar orando al Señor y disponiendo nuestro corazón a sus pies. Vamos a también a tener un tiempo de acción de gracia. Así que sin más, van a aparecer unos motivos de oración y yo les invito a que nos unamos y que oremos juntos. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Podemos dar gracias a Él por su palabra. Y sin más, quiero invitar a nuestro pastor Benjamín Barba, que tiene a su cargo el ministerio de la palabra en esta mañana, en la primera predicación. Adelante. Hola, vivimos en unos días en los que se han acuñado diferentes términos de desescalada y uno de los términos que se está usando con bastante asiduidad en estos días es una nueva normalidad. Lo he escuchado a profesionales de la sanidad describiendo la situación, lo que nos espera en los próximos meses. También se lo he escuchado a los políticos, sobre todo relacionado con la situación económica. También se lo he escuchado a sociólogos que nos están hablando pues de lo que va a ser la nueva normalidad, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones interpersonales. Guardar las distancias de seguridad para no contagiarnos. Y como iglesia pues vamos a tener que adaptarnos a lo que podemos denominar una nueva normalidad en lo que van a ser nuestros actos culticos. Por ejemplo, vamos a tener que tener un proceso de higiene cuando lleguemos a nuestro local, desde desinfectarnos las manos, ponernos la mascarilla, etcétera. Toda una serie de cuestiones que tendremos que ir viendo cómo la gestionamos. Y todo esto me estaba haciendo pensar en la lectura que estaba haciendo en mi devocional de primera de Pedro, y me vino a la mente esa normalidad, esa nueva normalidad en la que se nos está hablando desde diferentes puntos y sectores de la vida, ¿no? Y estaba pensando en lo que es la normalidad en la vida del peregrino cristiano, porque esa es la temática que el apóstol Pedro trata en esta primera carta. Y él justo desde el inicio quiere enfocar a sus lectores lo que es esa normalidad en el peregrinaje de la vida cristiana. Y habla de que la normalidad es nuestro futuro. Esa es la normalidad para un discípulo de Jesús. Esa normalidad pasa por una esperanza que se nos ha dado en el Señor Jesucristo, los primeros versículos, de una herencia que es indescriptible por lo maravillosa y lo bendecida que es, y que esa herencia nos está guardada en los cielos. Mientras que eso llega, el autor Pedro nos habla de que
en el aquí y en el ahora del peregrinaje vivimos en una diversidad de pruebas. Es un término para describir diferentes orígenes o diferentes fuentes por donde nos pueden venir pues toda una serie de adversidades, tentaciones, tribulaciones, pruebas, en fin, diferentes términos para hablarnos de esas adversidades. Y cuando leemos la carta de Primera de Pedro, vamos entendiendo ese origen. Por ejemplo, aflicciones a causa de la persecución. Muchos de aquellos creyentes eran de origen gentil, de origen griego, que se habían convertido al cristianismo y sus conciudadanos, incluso sus propios familiares, que no se habían convertido al Evangelio, las estaban persiguiendo. Y persiguiendo de forma muy diversa. Murmuraciones, críticas, blasfemias, en fin, cosas muy tristes. Pero también tenían toda una serie de aflicciones en su peregrinaje debido al mismo proceso que Dios está usando en la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser semejantes al carácter de Jesucristo en santidad. Y eso hace que Dios tenga que ir puliéndonos a través de diferentes situaciones de adversidades. Luego también, otro de los orígenes era la relación con los dueños. Los dueños eran los amos realmente en aquellas personas y tú no podías decir absolutamente nada. Otro de los focos por los cuales un creyente podía estar sufriendo en aquellos días, según nos describe Pedro, era la propia comunidad. Hermanos que tenían problemas los unos con los otros a nivel de relaciones interpersonales, y de ahí la insistencia del apóstol Pedro de amarnos los unos a los otros sinceramente. Curiosamente, también dentro de la propia familia había esas aflicciones. Personas en las que uno de los miembros de la familia eran creyentes y otros no, y eso era un problema continuamente. De ahí las palabras de Pedro respecto a la forma en la que la esposa debe relacionarse con su esposo, con sencillez, con humildad, y el esposo también tratando a su esposa como algo más, lo más frágil. No es que sea débil, sino que es sensible. Como esto, pues, vemos también que Satanás está continuamente como león rugiente buscando a quien devorar. Como veis, es un abanico muy amplio de esas adversidades y de esas pruebas por las que aquellos creyentes a los que escribe Pedro estaban pasando, ¿no? Ahora, en toda esta situación, Pedro también enfoca y orienta a los creyentes cómo hemos de afrontar esas situaciones de adversidad, de pruebas, de tentaciones, y nos pone el ejemplo de Jesucristo. Él es el ejemplo por excelencia que Pedro pone en varias ocasiones, y nos pone ese modelo para que nosotros continuemos el camino, el ejemplo que Jesucristo nos dio. ¿Acaso Jesucristo sufrió por voluntad propia? Pues quizás no. Sí que Él fue a la cruz por voluntad propia, pero Él sufrió los desprecios, las humillaciones. Él cargó todo el pecado de nosotros, sí, voluntariamente. Pero no es algo que Él buscó. Igual sucede con nosotros. No buscamos, no queremos sufrir. Pero sí que pasamos por esas situaciones. Y eso es lo que Pedro les está animando a aquellos creyentes a los que está escribiendo. Pensad, posiblemente no estamos buscando esa situación, pero esa es la buena voluntad de Dios para vuestro peregrinaje. Esa es la normalidad en vuestra vida como peregrinos en esta tierra. Pero el peregrino tiene su perspectiva en el futuro, que esa será la normalidad en la eternidad, pero mientras tanto tiene que tener esa actitud que tuvo Jesucristo. Y Pedro finaliza esta carta en el capítulo 5, versículos 10 y 11, que creo que es bueno que reflexionemos, porque de alguna forma Pedro hace como una especie de conclusión, de resumen de lo que él ha querido decirles a través de esta carta. Y dice así, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia. Dios no es un Dios que le guste
que sus hijos pasemos por dificultades, pero son necesarias como peregrinos para ser semejantes al carácter de Cristo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. La finalidad del peregrino, la gloria eterna con Jesucristo. Dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Este término padecimiento es lo que estábamos hablando antes. Muy diversidad, ese origen. Desde Satanás, el viejo hombre que hay en nosotros, la sociedad en la que estamos viviendo, etc. Dice como por un poco de tiempo. O sea, tener la perspectiva de que estos sufrimientos que estáis padeciendo sí que es cierto que en comparación con la eternidad va a ser algo poquito, muy poquito comparado con esa eternidad. Dice, después de que hayáis padecido por poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otros términos muy interesantes que describen la finalidad por la cual el discípulo en su peregrinaje va a pasar. En primer lugar, perfeccionar. La idea es de la madurez espiritual, madurez como persona para afrontar esas situaciones. En segundo lugar, la idea de que Él os afirme. La idea es de sostener en medio de esa situación. La tercera es fortalezca. Renueve vuestra fuerza, renueve vuestro ánimo en medio de todas esas aflicciones, diversas pruebas por las que estáis pasando. Y finalmente dice que Él os establezca. La idea era de una cimentación sólida que puede sostener un edificio. Bueno, pues la idea de todas esas adversidades por las que estamos pasando precisamente tiene ese propósito, de que nuestra vida espiritual sea fortalecida. Y por último, dice que a Él, versículo 11, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto nos habla de la finalidad en la vida cristiana. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a otras personas. Estamos aquí en este peregrinaje para llevar gloria, honra a Dios. Y luego nosotros, en su momento, participaremos de la gloria de Jesucristo, esa herencia que está guardada en los cielos. Esa será la normalidad de nuestra vida, pero la normalidad del peregrinaje por el que estamos pasando implica esa situación de dificultad. Por eso quisiera animarte y animarme a mí mismo a que tengamos esa perspectiva. Somos peregrinos en esta tierra y parte de ese proceso de peregrinaje en esta tierra implica diversas pruebas y que esas pruebas buscan la finalidad de semejarnos al carácter de Cristo. Si tenemos esa perspectiva, todas estas pruebas, todas esas adversidades por las que cada uno de nosotros podemos ir pasando, las haremos como parte de lo que es la normalidad de nuestra vida como discípulos, y no es algo extraño, es algo que forma parte de nuestra vida. Y esto nos va a ayudar a superarlo, esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una visión. Nuestro futuro no está en el aquí y el ahora. Nuestro futuro no se acaba aquí, en estos momentos, o cuando muramos. Nuestro futuro es la eternidad y la gloria de Dios. Por eso es importante que retomemos esa perspectiva que se nos recuerda en esta primera carta del apóstol Pedro. Y animaros y animarme a mí mismo, siendo conscientes de que todo esto tiene un muy buen sentido y un muy buen propósito de parte de Dios para tu vida y para mi vida, para ser semejantes a Jesucristo. Que el Señor te bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación.
de quien temeré, es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras.
levantemos nuestra voz. Ale, ale, aleluya, Rey de Reyes es. Él es el único Hijo de Dios y Rey, Creador y Redentor. Elevamos nuestras voces. Ale, ale, aleluya, aleluya al Señor. Ale, ale, aleluya, gloria sea al Salvador. Ale, ale, aleluya, levantemos nuestra voz. Ale, ale, aleluya, Rey de Reyes es. Él es el único Hijo de Dios y Rey, Creador y Redentor. Elevamos nuestras voces. Ale, ale, aleluya, aleluya al Señor. Ale, ale, aleluya, gloria sea al Salvador. Ale, ale, aleluya, levantemos nuestra voz. Ale, ale, aleluya, Rey de Reyes es. Ale, ale, aleluya, Rey de Reyes es. Ahora vamos a tener una segunda reflexión, unidos por ese hilo conductor, ¿verdad? De la constancia en la esperanza de Jesucristo. El Ministerio de la Palabra va a estar a cargo de nuestro hermano Javier Méndez. Adelante. Buenos días, hermanos. Permíteme hacer una lectura en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Y dice así la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, hermanos, como muchos ya saben, he estado compartiendo esta carta hace ya año y medio en nuestra iglesia local, en los cultos de la tarde, los domingos por la tarde. Y aquí se nos relata cómo en esta ciudad de Tesalónica, donde Pablo llega y predica el mensaje de salvación, se convierte en mucha gente. Había un pueblo ahí preparado por Dios y se convierten a ese Dios vivo y verdadero. Y empiezan, no solamente se convierten, sino que empiezan a ser ejemplos de la fe, del amor y de esa constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, al mismo tiempo que ellos se convierten y empiezan a aparecer cristianos en aquel lugar, también se levanta una gran enemistad, una gran oposición al Evangelio, en contra del Evangelio, tanto que empiezan a ser perseguidos, buscados por hablar y compartir aquella palabra de vida. Tiempos bastante difíciles para ser creyentes. Y es tan grande esa oposición que se levanta que el mismo Pablo tiene que salir huyendo. Sale a una región, a Berea, y después continúa su viaje misionero hasta que llega a Atenas. Y es allí donde coge a Timoteo, a este colaborador fiel del Señor que tenía Pablo, y lo manda a Tesalónica para buscar información de aquellos hermanos. Y te podrías preguntar qué quería saber Pablo mandando a Timoteo. ¿Qué información era esta que Pablo quería? Quería saber de su fama, de cómo estaba él allí, si su fama seguía recorriendo aquellas calles en Tesalónica, o quizás quería saber cómo habían aumentado las ofrendas en aquella congregación,
o quizás si su cuenta de seguidores en Facebook había aumentado. Nada de esto, hermano. En el capítulo 3, versículo 5, se nos demuestra realmente cuál es la preocupación de Pablo. Y se nos dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo sabía que como creyentes estamos expuestos a las tentaciones diarias y que tenemos flaquezas. Y más aún cuando estamos pasando por momentos de dificultad, momentos de tribulación, como estaban pasando ellos allí, padeciendo por el Evangelio de Cristo. Y es así como nuestra carne y nuestra flaqueza, la carne es débil y flaqueamos. Y eso mismo lo decía el Señor Jesús en Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y efectivamente, Timoteo, cuando trae el informe, en el capítulo 1, 2 y 3, sí, se menciona cómo ellos estaban en la fe, cómo habían recibido la palabra de Dios, pero a partir del capítulo 4, Timoteo también informa a Pablo de que habían algunos de los hermanos que estaban perdiendo esa perspectiva en aquel llamado que es en Cristo Jesús. Y es así como Pablo les comienza a dirigir muy sabiamente y con amor unas palabras de exhortación y de disciplina. Y les comenta y les dice, ya sabéis que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vivan agradando a Dios. Mirad que Dios no nos ha llamado a una impureza o a una inmundicia, sino a llevar vidas santas y agradables delante de sus ojos. Y el que desecha esto, decía Pablo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Yo pensaba, hermanos, cristianos perfectos no existen, o no los he conocido. No existen creyentes perfectos. Una vez que hemos nacido de nuevo, debemos continuar viviendo a la luz de todo el consejo de Dios. Debemos seguir viviendo conforme a la palabra de Dios. Y uno podría preguntarse que qué brusco fue Pablo, ¿no? En tiempos de prueba, en tiempos de persecución, en tiempos de padecimiento, y viene con palabras de exhortación y de disciplina. ¿Y cómo es esto? Y yo meditaba, hermano, no hay mayor consuelo para el cristiano de que Dios nos discipline y trate nuestro corazón. Hay un texto que los jóvenes tienen que estar muy familiarizados ahora que el pastor Yesley ha tratado con ellos Proverbios. Y Proverbios, el capítulo 3, versículo 12, se nos dice, porque Jehová al que ama castiga, porque Jehová al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nuestro Señor nos trata a través de su Espíritu Santo, que nos enseña, nos guía, nos va moldeando, nos da ese entendimiento para comprender su voluntad y así seguir perfeccionándonos a la medida de Cristo, quien es nuestra esperanza. Y cuando vemos pasajes como lo que acabamos de leer ahora mismo, el versículo 14 y 15 de 1 Tesalonicenses, ahí solo se puede ver el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo que yo también tengo que tener en mi vida y también la congregación, nuestra iglesia. Como Él disciplinó a los holgazanes, a estos ociosos, a aquellas personas que no tienen frutos, no llevan frutos y están ahí ociosos, sin hacer nada. Como Él alentó a los de poco ánimo, como Él sostuvo a los débiles y como Él tuvo paciencia conmigo y con todos nosotros.
¿Estamos dando nosotros frutos así? Estos frutos, la paciencia, dar ánimo, orar por los débiles, sostenerlos, son indicadores de cómo va nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Que en tiempos de dificultades podamos seguir siendo constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra única fortaleza. Que podamos continuar apartándonos de ese viejo hombre, que sigamos negando ese yo, negar mi orgullo, negar mi soberbia, mi codicia y poner todas mis fuerzas al servicio de Dios, para que ese viejo hombre no viva más, sino que sea Cristo quien viva y reine en mí. Hermanos, mira cómo le llegó la palabra a los tesalonicenses. Decía Pablo en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No solamente tenemos un Dios que nos salvó, sino un Dios vivo que trata diariamente conmigo, al cual yo tengo que actuar agradándole a Él cada día, con mis acciones, mis pensamientos y mi forma de actuar. ¿Para qué? Para que el Señor nos haga crecer, continuaba en el capítulo 3, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, qué gozo y qué consuelo es tener un Dios que es poderoso y que trata con nosotros cada día. Que podamos seguir examinándonos y que podamos tener alegría y gozo y poder compartir, alentarnos, orar unos con otros y animarnos, los que estemos débiles, llamarnos, los que tengamos poco ánimo, animarlos, sabiendo que Dios y en el Señor Jesucristo tenemos nuestra fortaleza. Así que continuamos perfeccionándonos hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ánimo y saludos.